Primera lectura. Lectura del libro de Jeremías, capítulo 31, versículos 31 al 34. Ya llegan días, oráculo del Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será una alianza como la que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, pues quebrantaron mi alianza aunque yo era su Señor, oráculo del Señor. Esta será la alianza que haré con ellos después de aquellos días, oráculo del Señor. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñarse unos a otros diciendo: conoced al Señor, pues todos me conocerán, desde el más pequeño al mayor, oráculo del Señor, cuando perdone su culpa y no recuerde ya sus pecados. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Decimos: oh Dios, crea en mí un corazón puro. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Decimos: oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Decimos: oh Dios, crea en mí un corazón puro. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Decimos: oh Dios, crea en mí un corazón puro. Segunda lectura. Lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículos 7 al 9. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y aun siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y, llevado a la consumación, se convirtió, para todos los que lo obedecen, en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Proclamación del Evangelio. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos 20 al 33. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, habían algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna.
el que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirve, el Padre lo honrará. Ahora mi alma está agitada. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí lo oyó y decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía, dando a entender la muerte de la que iba a morir. Palabra del Señor. Pequeña reflexión a las lecturas del día de hoy. En el Evangelio de hoy, el evangelista San Juan nos muestra 3 aspectos importantes que quiso resaltar nuestro Señor Jesús a todos aquellos que lo estaban escuchando. El primero es la parábola del grano de trigo, importante para nuestra vida. El segundo, el amor a uno mismo. Y el tercero, la anunciación de la muerte de Jesús. En el primer contexto, el Señor Jesús quiso mostrarle a sus discípulos y a todos los que lo escuchaban que era importante que así como el grano de trigo, cuando era plantado en la tierra, tenía que morir para que luego naciese una nueva planta o espiga y diera muchos frutos, así también nosotros debemos morir, y no una muerte física, sino una muerte al pecado. Porque, hermanos, si no morimos al pecado, aquella conducta que tanto ofende a Dios y que tanto repetimos a diario, pues muy seguramente no daremos frutos. Seguiremos siendo las mismas personas, sin trascendencia, sin poder elevarnos, sin poder tomar la ruta que nos conduce hacia la vida eterna. Es esta precisamente la muerte que nuestro Señor Jesús estaba pregonando en ese momento, y que no difiere para nada de lo que acontece actualmente. Hoy en día el mundo está repleto y lleno de pecado, de conductas que ofenden en todo momento a nuestro Padre Celestial. La codicia, la fornicación, la idolatría, el aprovechamiento indebido de nuestros semejantes, la corrupción, en fin, hermanos, tantas, pero tantas conductas que a diario realizamos que están lejos del plan divino. Por eso, hermanos, hoy nos invita la palabra a acogernos a esa nueva alianza, como lo dice la primera lectura en Jeremías, que el Señor quiere firmar con nosotros, ya que, como lo dice en el libro Jeremías, nuestro Padre Celestial puso en el interior de cada uno de nosotros, en nuestro corazón, los mandamientos que le entregó a Moisés. Y preguntémonos, ¿quién de nosotros los desconoce? Todos conocemos esos mandamientos. Otra cosa diferente es que no los queramos cumplir, pero ya no es por desconocimiento, sino porque el maligno está obrando en nosotros y nos tiene atados, nos tiene encadenados para hacernos suyos. Es por esto, hermanos, que debemos acoger la palabra hoy de Dios y, como el grano de trigo, morir al pecado, y de esta forma librarnos de las ataduras que el maligno nos tiene impuestas, para que, una vez muertos a ese pecado, podamos dar frutos y que esos frutos alegren al Padre Celestial. En el segundo aspecto que resalta hoy en el Evangelio de San Juan es el amor a uno mismo. ¿Y cómo se traduce ese amor a uno mismo? En que lo convierte a uno en una persona egoísta,
indolente, despiadado, prepotente, que nos lleva siempre a olvidarnos de nuestro hermano y a olvidarnos principalmente del amor hacia Dios. Por eso es tan enfático nuestro Señor Jesús cuando dice: el que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. Y ese aborrecimiento no es que nos odiemos, no, hermanos, es que dejemos el orgullo, la falta de dolencia para con nuestro semejante y seamos propiciadores de amor fraternal, ese amor que nos permite extender la mano y tomarla del necesitado, ese amor que nos lleva a amparar y arropar a aquel que tiene frío, dar de comer a aquel que tiene hambre. Esa es la verdadera misericordia que nuestro Padre Celestial reclama de nosotros. Y como último aspecto a resaltar en el Evangelio de hoy es esa parte también importante cuando nuestro Señor Jesús les muestra la forma como iba a morir. Y es cuando en la parte final dice: y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esa elevación, recordemos, hermanos, fue cuando fue levantado en ese madero de suplicio, en esa cruz donde murieron todos los pecados y nació la redención del mundo. Por esto es que debemos amar esa cruz, no para alegrarnos por lo que sufrió nuestro Señor Jesús en ella, sino para saber que es el símbolo de la redención de nuestras culpas, que si nos tomamos de esa cruz, nos aferramos y la abrazamos, seremos perdonados y fortalecidos para no volver a cometer los actos que odia y detesta el Padre Celestial. Por todo esto, hermanos, es que debemos hacer vida en nuestras vidas la palabra de vida. Y como siempre, deseándoles a todos un bendecido, reparador, fructífero y animado día domingo en Cristo Jesús.